Entonces vamos a mirar cómo surge la obra y un comentario a partir, pues, de esta gran obra de Robert Louis Stevenson, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la cual fue publicada por primera vez en 1886, su versión en inglés, y estuvo ambientada en un brumoso y fantasmal Londres, ¿sí? La trama de la obra surge de una pesadilla del autor, ¿sí? Que llevaba semanas pensando y meditando sobre la dualidad de la naturaleza humana. Entre ángel y bestia somos espíritu y cieno, árbol y negrura. Stevenson se propuso escribir un relato sobre esta antítesis, solo que no había encontrado la manera de hacerlo, su fórmula narrativa, hasta que su inconsciente le proporcionó una. Entonces, Fanny Osborne, su esposa, lo despertó al escritor cuando descubrió su agitación en mitad de la noche. Stevenson furioso porque le tocaba dejar un dulce sueño, como él decía, ¿no? Excitado por esta experiencia, escribió el relato en 3 días y, como era habitual, se lo entregó a su esposa Fanny para que lo revisara, escribiendo pues unas impresiones que ella tuvo al margen. Una de los correctivos que tuvo Fanny no eran de tipo formal, sino moral, porque en este relato había muchas cosas de tipo sexual que Fanny no consideró pues correctas, digámoslo de alguna forma. Entonces, la obra cuenta la vida consciente, ¿sí? Me muestra o nos muestra que la vida consciente inhibe el principio de placer en nombre del orden social, ¿cierto? Lo que provoca una honda frustración en una especie de neurosis colectiva. Entonces, miremos cómo se va presentando los temas, ¿no? Los temas mostrados por Stevens. Jekyll encarna los valores políticos y los valores apolíneos que saltan el equilibrio, ¿no? El orden y la mesura, la ecuanimidad. Hyde, por el contrario, está poseído por el furor dionisíaco, ¿sí? Que solo se preocupa de satisfacerse y satisfacer sus pulsiones básicas. Jekyll busca la perfección y la belleza. Hyde la embriaguez y el éxtasis. Jekyll es un moralista, Hyde es un libre pensador, un espíritu libre que no se deja condicionar por ningún código ético. En Londres de la época muestra que, el Londres que muestra Stevenson, perdón, muestra que vive sometido por la moral, ¿no? Por la moral de la época victoriana, pero que las calles las agitan o son agitadas por las pasiones más turbulentas. El doctor Jekyll es un hombre alto, sí, bien parecido, apuesto, con unos modales exquisitos, muy bien puesto y una conducta intachable, mientras que Hyde es el opuesto, no es bajito, repulsivo y carece de modales y su conducta es abominable. A pesar de las apariencias, se trata del mismo hombre, como estas dos personalidades confluyen en un solo ser, ¿no? Entonces, miremos la pregunta que nos lanza la obra, ¿no? ¿Es razonable atribuir esta incongruencia, barbaridad al efecto de una poción nefasta? ¿No parece más atinado apuntar que el doctor Jekyll vive en la impostura y Mr. Hyde en una brutal y desinhibida sinceridad? Esta pregunta o esta cuestión, sí, es como una piedrada a la moral victoriana, ¿cierto? Porque resulta que Stevenson saca a la luz toda esa carga de hipocresía y de pobredumbre, ¿no? De este contexto o de esta sociedad victoriana. Entonces, Jekyll siempre ha anhelado la admiración de todos, cultivando un comportamiento serio, solemne, ¿sí? Pero su desmedida ansiedad por ser reconocido socialmente ha corrido igual y con una profunda desazón interior, ¿ya? En secreto ha practicado toda clase de vicios, sufriendo por no estar a la altura de sus expectativas. Sus miras han sido tan elevadas que no ha podido, no ha logrado ser indulgente consigo mismo. Ese rigor, ¿no? Esa adustez
ha desembocado en una dolorosa excisión interior, ya en una división. Y su audaz experimento es la respuesta precisamente a ese conflicto, pues inicialmente le permite ser dos sin experimentar el estorbo de la conciencia. Entonces miremos cómo la dualidad eh, se ve pues bien planteada y elaborada en la obra, porque es que el Dr. Jekyll se ha resignado a representar el papel de un hombre respetable y discreto ante la sociedad, ¿sí? No es feliz, pero cuando se transforma en Hyde, le invade una felicidad atroz, desmedida. Siente que se disipan, se van todas las obligaciones y que al fin puede disfrutar de una libertad ilimitada. Cuando ve el rostro depravado y horrible del señor Hyde en un espejo, no siente repugnancia, ¿no? Si, al contrario, es una enorme alegría, un enorme placer y dice, ese también era yo, me pareció natural y humano. A mis ojos era una imagen más fiel de mi espíritu, más directa y sencilla que aquel continente imperfecto y dividido que hasta entonces había acostumbrado a llamar mío. ¿Ya? Entonces, el señor Hyde no es una mezcla de bondad y perversidad, sino que es maldad en estado puro y, sí y sin pizca, ¿no?, de remordimiento por su conducta incorrecta, por sus malas acciones. Eh, entonces miramos cómo el violento atropello de una niña, ¿sí?, en la obra, y el asesinato a golpes de un anciano muestran que no tiene la más mínima conciencia, digámoslo así. Entonces el doctor Jekyll combatía la aridez de una existencia dedicada al estudio mediante vicios ocultos, ¿ya? Estos vicios ocultos le representan, pues, o muestran un estorbo para su conciencia, ¿ya? El señor Hyde no sufre ese martirio. El señor Hyde es libre, ¿sí? Apura la copa del vicio con alegría, burlándose de las objeciones morales. Cuando asesina al pobre viejo, huye del escenario del crimen exultante y tembloroso, con una sema satisfecha y estimulada, y su amor a la vida exacerbada al máximo, ¿sí? Como mencionan pues en esos apartados. Entonces entendemos pues que la desgraciada historia de Jekyll y Hyde, de Henry Jekyll más bien, nos recuerda que todo hombre, ¿sí?, posee dos o más rostros, pero solo reconocen el que produce o el que le produce menos inquietud, el que lo inquieta menos, el que le parece más agradable, con el que es más compatible vivir y aceptar y ser aceptado socialmente, ¿sí? El que le produce menos desasosiego. En nuestro interior hay demonios y ángeles. Su inacabable lucha teje nuestras vidas. Esa lucha es lo que arma, no es el armazón, no es sobre la base de nuestras vidas y que inevitablemente más oscuras, profundas y misteriosas, y son pues inevitablemente más oscuras y misteriosas de lo que logramos apreciar. Entonces, esta obra que es sobre el bien y el mal nos muestra y nos revela todo esto que está condensado en precisamente en la época pues victoriana.